Buenas tardes. Continuación la reseña, la obra Los de Abajo de Mariano Azuela, edición de 67 páginas. Primer término, adentrándonos en el título de la obra, indudablemente genera cercanía, genera interés y tiene una relación directa con la contextualización dada al interior de la Revolución Mexicana, al interior de todo el desarrollo histórico, más allá de los tópicos propiamente dichos que encontramos en la obra, pero en sí mismo el texto nos transmite una idea bastante directa de lo que vamos a encontrar a lo largo de la obra. La obra está estructurada en tres partes con sendos capítulos. La narración es cronológica o tiende a serlo, no presenta muchas digresiones, son contadas al interior de cada capítulo, salvo una introducción de un libro, cuando el curro Luis Cervantes deja el ejército o abandona para desplazarse hacia Estados Unidos después de haber acumulado una cierta fortuna en los andares del grupo revolucionario. Y otra digresión que se presenta que es bastante clara cuando el mismo Curro o se narra la historia previa a su ingreso al ejército como tal, por parte o cómo es ese devenir previo y cómo llega a ingresar, a ser capturado y posteriormente su ingreso al grupo como tal. La narración es en tercera persona, con unos diálogos bastante fluidos. Hay una recurrencia descriptiva que no es demasiado extensa, pero que va muy acorde con la figura central del personaje. La obra se desarrolla en la segunda década del siglo XX, como ya se dijo, al interior de la Revolución Mexicana, y nos muestra la historia de Demetrio Macías, jefe revolucionario, quien es exacerbado en su vida, tanto familiar como individual, al ser objeto de asedio y posterior quema de expulsión de su terruño y quema de su casa y de su vivienda, desplazando de manera inmediata a su mujer y a su hijo para poder mantenerlos con vida, y él viéndose obligado a ir a otro lugar. En ese lugar se halla o se encuentra con sus lugartenientes, los que empiezan a ser parte integral de lo que a la postre sería lo que podríamos llamar un ejército constituido por él, y al cual se van sumando muchas personas en aras de esa idea revolucionaria y por la imagen que mantiene Demetrio Macías. Luego de ser herido, se suma a su ejército Luis Cervantes y tienen confrontaciones bélicas con los federales, quienes anteriormente habían quemado su casa, como ya se mencionó, y son quienes entablan o establecen como tal la relación de poder. Quienes lo detentan no son los representantes del poder en sí mismo. Posterior a dicha situación, él empieza a tener éxitos en lo que podríamos denominar algunos encuentros o batallas puntuales, donde va acaparando gran masa de seguidores, y se empieza a volver un hito como tal. Aquí ya empezamos a ver que empieza a girar una imagen de estirpe épica y de héroe épico alrededor de Macías. En dicha travesía
Y en dicha suma empezamos a encontrar los desmanes propios de la revolución o de cualquier tipo de revolución. Indudablemente la revolución apareja o lleva consigo una serie de aspectos que, más allá de ser calificados como positivos o negativos, son inherentes a ellas. Temas como el hurto, los desmanes con las mujeres, el tema de la ebriedad, que es permanente porque hace parte cultural no solo de la revolución, sino de la sociedad como tal que quiere reflejar, el tema de indudablemente la referencia religiosa, una marcada influencia del catolicismo. Digamos que lleva a un punto ascendente o a un culmen donde se encuentra Macías con Nájera, el general Nájera, enarbola, digamos, el liderazgo para unir las facciones, y ahí empieza una situación o un devenir descendente, el cual empieza a verse reflejado en la pérdida de sus hombres, de sus principales lugartenientes, la fuga de Luis Cervantes, y una situación supremamente compleja a raíz de la caída de los otros líderes revolucionarios. Aquí nuevamente surge la figura épica alrededor de Demetrio Macías, quien posterior a dichas traspiés, él nunca desfallece, se mantiene indemne como líder y obediente a sus ideales, vuelve a su zona, vuelve a su territorio, allá se encuentra con su mujer y con su hijo, el cual por supuesto los conoce después del tiempo que ha pasado desde que los abandonó, por las razones ya aducidas y los hechos aducidos, y a riesgo de ser condenado por su mujer, entre comillas, y por esa situación, decide ser leal a su causa y termina en una lucha bélica con los federales, con un grupo que ya era cobarde y no tenía el valor que demostraba él, y es asesinado o muere en dicho conflicto. Cuando la narración no lo muestra de manera directa, es evidente que son acribillados todos por los federales. Encontramos, más allá del final, de un final que sea consecuente con la historia de la revolución y con el concepto de revolución, indudablemente un concepto que va muy ligado a una historia de carácter épico. Demetrio Macías se convierte en un líder que rompe esquemas, que no puede equipararse con los líderes como tal y que pretende configurarse en ese segmento del héroe como tal. Una corta alusión nos dice: una mujer, una silueta dolorida ha pasado por su memoria. Una mujer con su hijo en los brazos, atravesando por las rocas de la sierra a medianoche y a la luz de la luna, una casa ardiendo. Esa referencia es la reflexión antes de volver a su pueblo, y nos permite ver ese carácter pragmático, tal vez, de parte de Demetrio, al considerar matar o quemar, matar inocentes, pero sí quemando, digamos, una vivienda. Y todo con la raigambre desarrollada por lo que traía él. Consideramos que el contexto revolucionario es más que evidente, hay un contexto histórico, pero indudablemente la figura como tal de Demetrio Macías resalta y destaca. Destaca por ir más allá de antivalores, más allá del hurto, más allá de la búsqueda de la magnificación personal, de la magnificación egocéntrica y casi ególatra que presentan los líderes y que presentan las revoluciones. A este respecto, parece pertinente considerar alguna frase de Osho en alguna ocasión donde decía que la revolución se queda corto. Lo que necesitamos como seres humanos muchas veces es el concepto de desarrollar el concepto de rebelión. La revolución se queda corta, y analizando muchas de las revoluciones es eso, es llegar al concepto de una revolución regida por egos, regida por divisiones, donde la falta de metas y objetivos comunes es el lugar común, así como la obsesión por desarrollar liderazgos que
casi se muestran maniqueos y que no logran denotar con claridad un proceso que vaya acorde con lo que se pretendía en la susodicha revolución. Ya a título de conclusión, destacamos tres aspectos. Lo primero, el carácter de epopeya y el carácter heroico que gira alrededor de Demetrio Macías, con los matices que ya aclaramos, pero que indudablemente termina siendo ello. Desde su desplazamiento hasta su muerte, y nunca renunciando a su idea y a su ideal como tal de ser un hombre que va más allá, incluso de esa figuración. En segundo punto, encontramos un reflejo en la narrativa y en la historia sin maniqueísmos respecto al concepto de revolución, porque Azuela indudablemente involucra la revolución, involucra esos conceptos en su novela, pero no se va a un extremo claramente, ni llega al heroísmo como tal entendido como un proceso sin ser susceptible de errores, de desmanes y demás cosas que no enorgullece como tal al grupo y a la revolución. Y finalmente encontramos una integración doble, una integración tanto histórica de la Revolución Mexicana como una integración de la figura heroica de Demetrio Macías. Es una integración particular porque el concepto como tal de revolución se integra, el concepto histórico se integra y a la vez estamos viendo un héroe que no es un reflejo de ninguno de los líderes pre, re o post-revolucionarios. Aquí mi intervención, espero no me haya extendido mucho, muchas gracias, feliz tarde.